Muy buenos días. Hoy, 28 de septiembre, en la clase de metafísica vamos a introducirnos en una interpretación de Dante Alighieri que ya se ha convertido en clásica, en canónica. Es la interpretación alemán Erich Auerbach. Erich Auerbach tiene un libro que también es el clásico y canónico, que es Mímesis, la imitación. Este estudio es previo a Mímesis, ejemplar análisis que hizo en Mímesis ya del encuentro dantesco con Farinata y Cavalcanti en el infierno, donde encuentra su origen y desarrollo la investigación emprendida en este libro que se llama Dante, poeta del mundo terrenal. Este libro es publicado por primera vez en 1929. Introducción magistral y guía eficaz al soberbio poema dantesco que nos acerca a la obra de este poeta florentino, este poeta toscano, desde la perspectiva medieval de la configuración del hombre y de su experiencia vital hacia un destino significativo y último, ahondando entonces con extraordinaria perspicacia en sus consecuencias literarias. Auerbach acompaña al lector con sabiduría, con erudición y con brillante capacidad de síntesis por un momento crucial del espíritu europeo. Una pequeña acotación metodológica. Hoy vamos a tener una clase corta porque yo tengo una cita con el médico que no pude cambiar a las 10, así que vamos a tener una hora o un poco menos de una hora de clase hoy. Les he enfatizado cuando leía recién esta sumaria presentación del libro la palabra destino, porque el poeta del mundo terrenal, el epígrafe de todo este libro está escrito en griego y dice: carácter es destino, ethos anthropo daimon, carácter es destino. Veamos ahora también sumariamente el índice del libro y después nos introducimos en él. Después de una nota del traductor, hay una introducción histórica sobre idea y destino del ser humano en la poesía. El segundo capítulo trata de la poesía juvenil de Dante. Es lo que estábamos viendo del bel canto, del dolce stil nuovo, de la vita nuova, lo que estábamos viendo ya en clases anteriores, la poesía juvenil de Dante. Después trata el asunto de la comedia, después trata la estructura de la comedia, al final la representación y la conservación y transformación de la visión dantesca de la realidad. Bien, dicho lo cual, empecemos con la introducción histórica sobre idea y destino. Idea, palabra bien griega, y destino, que es el daimon, del ser humano en la poesía. En la poesía. El primero de los guías que tiene o toma Auerbach, que es un... Auerbach nace en 1892 y muere en 1957, nace en Berlín, estudia en las universidades de Heidelberg y Greifswald y es un catedrático de romanística en Marburgo. Huye a Estambul con la llegada de Hitler al poder y allí fue donde, acudiendo fundamentalmente a su memoria, compuso su monumental obra Mímesis de 1946. Y esta es casi 20 años antes, la de Dante. Al año siguiente emigra a los Estados Unidos, donde muere. Y entre sus trabajos hay que destacar, además del libro Dante, poeta del mundo terrenal,
su Literatursprache und Publiken in der lateinischen Spätantike und Mittelalter, lenguaje literario y público en la Baja Latinidad y la Edad Media, publicado en 1958. Bien, este genial romanista, reconocido por todos, incluso por hombres como Rudolf Steiner, grandes humanistas, literatos, críticos de literatura, reconocido como uno de los más grandes que existió, por lo menos en el siglo XX, empieza este recorrido para plantear la introducción histórica sobre idea y destino del ser humano en la poesía con Homero. Y comienza diciendo que el ser humano es una unidad, es un todo indivisible por la fuerza y la forma del cuerpo, por la razón y por la voluntad del espíritu. Y de esta unidad del hombre se despliega su destino particular. No hay destinos colectivos. El destino particular es el destino del héroe, del personaje heroico, épico, trágico o de la comedia. Y se configura este destino particular en tanto y en cuanto se reúne siempre a su alrededor las acciones, acciones son los dramas, drama es acción, y las pasiones, acciones y pasiones que le tocan en suerte, atraídas, por así decirlo, como por un magnetismo, adhiriéndose a él y llegando a formar por consiguiente una parte de su unidad. La poesía europea poseía ya esta visión de las cosas en sus comienzos helénicos. Homero da forma a Aquiles o a Ulises, la Ilíada, la Odisea, da forma a Helena o a Penélope a partir de una acción que revela su carácter, su etos, o también a partir del carácter, del etos, que se manifiesta en una primera acción. Al poeta, inventor, le surge de manera necesaria y natural la serie y la suma de las acciones análogas de sus personajes. Dramatis personae se dice en latín, los personajes dramáticos, los personajes que actúan. Y con eso, con esta línea, se traza el itinerario del transcurso de las vidas, del curriculum vitae, de su entrelazamiento en la red de los sucesos o acontecimientos o episodios. ¿Cómo se dice eso en alemán? Ereignis, el acontecimiento, el suceso. Lo cual, ese suceso, ese acontecimiento, es tanto su carácter, su etos, como su destino, su daimon. La conciencia de que el destino particular del ser humano es una parte de su unidad, tal como lo indica la sentencia de Heráclito, esa carácter es destino, es lo que da en Homero la facultad para la imitación de la vida real. Subrayo imitación, palabra clave de Auerbach. La mímesis, la imitación de la vida real. Y no nos referimos aquí exactamente a aquel realismo que la crítica antigua elogiaba en Homero y que en ocasiones incluso echaba de menos en él. Esto es la verosimilitud, no la verdad, la verosimilitud o la credibilidad de los sucesos. La verosimilitud o credibilidad de los acontecimientos. ¿Y por qué hay que rechazar esa concepción del realismo ingenuo, diríamos hoy? Porque es invención de Homero, es fantasía de Homero, es imaginación pura. Y el arte de la imitación lo posee Homero en todas partes, incluso cuando narra cuentos fantásticos
porque la unidad, y esto consta así de sus personajes, justifica o condiciona lo que les sucede, lo que les acontece. En un único acto, la imaginación poética genera el personaje y el destino. En un único acto, la imaginación genera el personaje y su destino. Y esto depende del talento inventivo, del talento imaginativo de Homero. Y aquí Auerbach se está refiriendo a la convicción que él tiene de que cada uno de los personajes homéricos condiciona su destino particular. Y lo que es representable poéticamente y exige aprobación no es que al bueno le ocurran cosas buenas, no es que al valiente le ocurran cosas valerosas, sino que a Aquiles le ocurra lo aquileico, a Penélope le ocurra lo penolopeico, etc. De ahí que la imitación homérica se denomina mímesis en la crítica antigua y no es ningún intento de copia de las apariencias. Acuérdense, porque lo veremos ahora a Platón, la tensión entre apariencia y esencia y la expulsión de los poetas de la República. No es un intento de copia, la mímesis de las apariencias, porque no nace de la observación, sino que exactamente igual que el mito es un universal fantástico, como dice Vico. El mito o la metáfora están surgidas de la imaginación del inventor del mito. Un mito es inventado. Por eso no nace de la observación, sino que, como usando la metáfora, como Atenea de la cabeza de Zeus. Nace el mito de la representación de personajes unitarios cuya unidad está dada ya antes de que la observación acuda al auxilio de su representación. La verdad natural o mímesis auténtica de una escena homérica, como el encuentro de Ulises con Nausicaa, no se basa en absoluto en una observación rigurosa de los sucesos o acontecimientos cotidianos, sino en la idea a priori del carácter de ambos personajes y de su correspondiente destino. Y una vez dada esta idea que crea la situación de su encuentro, la representación que permite a este cuento es la palabra actual para la palabra mito, convertirse en verdad. Y eso ya es un juego fácil. La verdad es el cuento. La verdad es el mito. En contra de lo que nosotros solemos decir, eso que me estás diciendo vos es un puro cuento. Ojalá fuese un puro cuento, porque esa es la verdad, no la verdad científica, no la verdad filosófica que es una adecuación del intelecto y la cosa. La verdad es la verdad poética, la verdad mítica. Como supondrán y sabrán ya por lo que estoy diciendo, esto va absolutamente en contra de lo que normalmente pensamos que es el mito y que es la verdad, y que es para la filosofía mito y verdad. Vayamos ahora de este paseo sucinto por Homero, con la significancia que tiene para introducirnos en el camino que nos lleve a Dante, poeta del mundo terrenal. Vayamos ahora a la cápite que llama Auerbach la tragedia. Del mito épico se pasa a la tragedia, del epos a la tragedia. Del mito épico nace la tragedia. El sentimiento trágico de la vida es la obra cumbre de Miguel de Unamuno. La tragedia está en la matriz, que nace del epos,
de lo que va a fluir todo lo demás. Sin embargo, cuanto más se va alejando de la forma de la epopeya, épica epopeya, alcanza una forma propia, tanto más excluyente se torna su manera de abordar al ser humano únicamente en el momento decisivo de su destino. O sea, la tragedia nace focalizando el momento decisivo en que el ethos es daimon, en que el carácter es destino, momento esencial, momento clave, momento crucial. Ahora, en este paso del momento esencial en el que se configura el destino de un hombre, que es el agente principal de la tragedia, no el paciente, el agente principal, sea Edipo, sea Aquiles o sea quien fuese, Antígona, en este momento devela al mismo ser humano en su unión definitiva y perfecta, lo cual significa su ocaso. Cuando yo digo de algo que tiene un destino trágico, estoy diciendo de que se acaba ahí. Ahí queda fijado el destino, queda fijado el carácter. Nadie tiene fijado su carácter antes de morir. La muerte sella el destino. Entonces, ahí se da esa unión definitiva, perfecta, y el ocaso. Mientras la epopeya homérica muestra siempre a ambos, destino y carácter, en una progresión interpretable paulatinamente que permite silenciar el final del héroe, la tragedia, en sus ejemplos clásicos, devela el punto final en el que ya no hay multiplicidad ni escapatoria. El destino propio se le manifiesta al ser humano como un destino ya señalado, prefigurado. Estamos, dicen en esta concepción, predestinados. Y nosotros podemos decir, como en el ejemplo de Edipo, que el oráculo me dice que voy a matar a mi padre y a mi madre, entonces yo voy a hacer todo lo posible a esos padres y madres que no son los verdaderos, de evitarles el cumplimiento del destino. Y en el camino que toma para evitar el destino, lo cumple. Estaba predestinado, el oráculo estaba diciendo lo que realmente iba a acontecer. Y nada podemos hacer nosotros para evitar el cumplimiento de ese destino. Es inexorable. Porque es absurda, dice Auerbach, la lucha contra el propio daimon. Es absurda la lucha contra el propio destino. Cada uno de nosotros tenemos un destino y nadie puede escapar a él. Hay una necesidad inexorable. Ahora, todo eso está basculando en torno de dos términos que son, si se quiere, psicológicos modernos. Uno es carácter, ethos, y otro es el temperamento. El temperamento es lo que, en términos modernos, el temperamento flemático, sanguíneo, el temperamento es aquello que nosotros decimos está en la naturaleza. Pero nosotros decimos, según sea la interpretación que tengamos de esta cuestión, que nosotros modelamos nuestro propio carácter. No es tan así para los griegos, como veremos, pero nosotros decimos, citando y parafraseando a San Martín, nuestro San Martín, serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Nosotros creemos que somos capaces de modelar nuestro destino. No obstante todo esto, la tragedia griega deja al héroe todavía mucho de su individualidad. Sobre todo en las primeras escenas, cuando uno está intacto y está hecho de una pieza, el héroe muestra con realismo y dignidad lo particular, lo concreto, lo sensible, lo terrenal de su carácter.
Repito las palabras. Fíjense la connotación muy variada que tienen en la historia de la filosofía, sin ir más lejos entre Platón y Aristóteles. El título de este libro es Dante, poeta del mundo terrenal. Y la imagen que tiene el común de los hombres, y no está tan descaminada, es que los filósofos andan en las nubes de Úbeda, que andan ahí en el cielo de las ideas y se caen al pozo por no mirar dónde pisan. Por eso dice, la tragedia griega le deja al héroe todavía mucho de su individualidad. Individuum est inefabile. El individuo es lo que no se puede decir. Hay ciencia solo de lo universal, dice Aristóteles. Platón, con toda la fama mala, entre comillas, que tiene, está atento más poéticamente que Aristóteles a lo individual, a lo particular, a lo concreto, a lo sensible, a lo terrenal. Vamos a ver toda la pregnancia y significancia que tiene todo esto para ver cómo llegamos después al poema sacro de la Divina Comedia, poeta del mundo terrenal. La cuestión de la sensibilidad. Ahora bien, el desarrollo argumental, cuando ya se ha producido una escisión entre la particularidad y el destino, se revela de cada vez de un modo más general. Y todavía le queda al héroe un residuo, una forma característica en su voluntad de vivir, a la que se aferra obstinadamente, a la que sacrifica de manera heroica, por voluntad de vivir, no voluntad de morir. Y con la ilustración sofista, cuando vienen los sofistas, esos con los que se enfrentaba Sócrates, con la ilustración sofista se desintegra la unidad del personaje. Fíjense la genialidad del apunte que está señalando aquí Auerbach. Con los sofistas están torpedeando toda la universalidad, la supratemporalidad, la eternidad de la que habla Sócrates, inventa la filosofía como universal, como eterna, etc. Los sofistas están, y lo hace contra los sofistas. Los sofistas están siendo los ilustrados. Esos ilustrados del siglo XVIII después de Cristo están en el siglo V antes de Cristo. Son los sofistas. ¿Y qué es lo que hacen? Desintegran la unidad del hombre, que es cuerpo, que es mente, que es voluntad. Hemos visto ya al comienzo. Y las artes del análisis psicológico del carácter y de la interpretación racional del destino no fueron capaces de someter a estos acontecimientos, a estos sucesos, y la tragedia comenzó a necesitar de recursos técnicos para salvaguardar su forma, junto refinada penetración psicológica entra, a menudo en molesta oposición, la maquinaria vacía y contingente del análisis. Y al mismo tiempo comenzó en la comedia la imitación de lo cotidiano basada en la observación y lo insólito, justa o injustamente caricaturizado de manera racional, sostenido por la aprobación sin duda cambiante del pueblo ilustrado, comenzó a ganar terreno y a desacreditar en la conciencia colectiva la idea de la unidad a priori del personaje. A ver, hagamos una acotación sobre tragedia y comedia. Por lo que nos acaba de decir Auerbach, al principio es la tragedia, que nace del epos, de la épica. Primero está Homero, después están los trágicos griegos. ¿Y qué es lo fundamental para lo griego? ¿La tragedia o la comedia? La tragedia. Pregúntenle a Nietzsche. El nacimiento de la tragedia desde el espíritu griego. Pero
Si ustedes ven la representación icónica del teatro, ven dos máscaras, dos prosopones. De ahí viene la palabra persona. La máscara con la comisura de los labios hacia abajo, que es la tragedia, y la comisura de los labios hacia arriba, que es la comedia. ¿Qué nos acaba de decir el señor Auerbach? La comedia es una imitación de lo cotidiano basada en la observación y lo insólito. Es una caricatura. Todas las épocas tienen comedias y uno se divierte y se desternilla de risa con la comedia del arte renacentista o con el divorcio a la italiana de la película esa con Marcello Mastroianni de Gino Germi. ¿Por qué? Las épocas grandes, las épocas grandiosas, dice el filósofo, son aquellas épocas que cultivaron la tragedia, no la comedia. Ahora, veamos en esta situación y en este enclave entre tragedia y comedia una tercera estación. Hemos visto Homero, hemos visto la tragedia, ahora veamos a Platón. Platón, una vez más. Todo lo que hemos hecho, hacemos y haremos en filosofía, como decía Whitehead, son anotaciones a pie de página de los diálogos de Platón. Ese inmenso poeta que expulsa a los poetas de la República. En este estado de cosas, en enclave de la tragedia y la comedia, surge la crítica platónica a las artes figurativas. Crítica platónica a las artes figurativas, a las artes miméticas, podría decir uno. Platón, desdeñando su propio talento y su gusto por la evidencia sensible y desarrollando su enfrentamiento a cualquier emoción artística vulgar hasta convertirlo en pura y estricta utopía, formula en el 10º libro de la República su juicio largamente madurado. 2 puntos. Si el mundo empírico forma una segunda capa, copia falaz de las ideas, con mayúscula, que son las únicas verdaderas, entonces el arte que se ocupa de la imitación del fenómeno es algo completamente menor, completamente turbio, completamente oscuro, cabalmente falaz. El arte miente, dice este gran artista que es Platón. Y por eso se pone en tercer lugar en la jerarquía relativa a la verdad. República 10.602. Tritón ti apo tes aletheias, que es la falacia, la no verdad del arte. Y el efecto se dirige porque el arte, ¿a dónde se dirige dentro del alma, de la psique? El arte se está dirigiendo a conmoverme mis tripas, mis emociones. Si el arte no me mueve por dentro, no es arte. Por eso se dirige a la parte no humana, a la parte más humana, más animal, no divina. Lo divino es el logos, ¿no? Y lo animal, lo bestial es el patos. Entonces, el arte se está dirigiendo al patos, a la parte inferior, a la parte irracional, a la parte salvaje de mi alma, animal de mi alma. Fíjense, animal viene de ánima, pero hay varias almas. El alma que es intelectiva es la divina y el alma que es sensitiva es la bestial. Y existe aquí ya una escisión antiquísima entre poesía y filosofía, donde la filosofía asciende hacia el topos hiper uranos, donde están las ideas, y la poesía baja a lo irracional, a lo mimético, a lo emocional. Esa escisión entre poesía y filosofía hace que Platón
destierre de su república, de su politeia, que es una paideia, a la poesía. Y el hecho de que Platón otorgue una cierta validez a las artes no figurativas, en tanto estas, por su sólida tradición que no ofrece concesión alguna a lo falaz y cambiante de la apariencia, son capaces de fortalecer con sagrada sobriedad las virtudes de los ciudadanos en la República Filosófica, las artes no figurativas. Y eso significa tan solo una confirmación del juicio global que rechaza tajantemente cualquier práctica artística propiamente creativa. A pesar de todo esto, dice Auerbach, la doctrina platónica no destruyó la dignidad de las artes figurativas. Y esto es una indicación, un guiño hacia el arte mimético, que está presente ¿dónde? En los propios diálogos platónicos. El arte mimético, figurativo, ilustrativo, es inherente esencialmente a los diálogos platónicos. O sea, Platón es uno de los más geniales creadores de mitos para decir que los mitos son falaces. Y esto conlleva al perfeccionamiento de la doctrina de las ideas en Platón. Porque el efecto de las palabras de Platón está influido por el recuerdo del hombre que las pronuncia. Platón pronuncia estas palabras habiendo elogiado de diversas maneras la belleza de las apariencias. La belleza de las apariencias. Lean el Simposion, el banquete, un diálogo sobre el amor. Kalos kai agatia, la belleza y el bien. Belleza, bien y verdad se conjugan. La belleza es fundamental para ascender a la divinidad. Ahora, la belleza de la apariencia es un escalón más, un escalón sublime hacia la belleza absoluta, la belleza de verdad, la belleza verdadera. Y gracias a Platón se da aquí la parusía de la idea. Parusía es una palabra griega. Gracias a eso se da la presencia de la idea. Parusía es presencia. La idea con I latina mayúscula se da por la belleza. Dirá más adelante el señor, bueno, más atrás de Auerbach, pero más adelante de Platón, el señor Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Ahora, estamos aquí en un Platón que viene de ser el iconoclasta de los íconos y de las imágenes y de las mímesis. Pero es él, precisamente, Platón, quien traza el puente sobre el abismo abierto entre poesía y filosofía. Pues fue en su obra donde por primera vez la apariencia que los precursores sofistas y eleáticos habían despreciado se convierte en reflejo de la perfección. La apariencia, reflejo de la perfección. Y su doctrina conminaba a los poetas a poetizar filosóficamente, no solo en un sentido instructor, sino con la aspiración de alcanzar, mediante la imitación de la apariencia, su carácter verdadero y la expresión de su participación en la belleza de la idea. Lo bello es la idea. No es que haya una idea de lo bello. La idea es lo bello en sí y por sí. La influencia poética que tiene esta arte de la mímesis, aquí reseñada de costado, oblicuamente por el propio Platón, junto a la homérica, es la más elevada de la antigüedad. O sea,
Platón y Homero son los más encumbrados representantes antiguos de esta jerarquización, sublimación, digámoslo así, divinización de la apariencia. Y nosotros, muy cultos y formados en filosofía, decimos, no, una cosa es la apariencia y otra la esencia. Ya el divino Platón señaló que las apariencias son el mundo falso, el mundo... En cambio, la esencia es el mundo verdadero. Aquí nos están diciendo que la apariencia es la esencia. Haciendo de saltimbanqui metafísico, algo análogo dirá Hegel después, también con su estética y su lógica. El amor de Platón, por lo particular, es para él el camino hacia la sabiduría. Y aquí se está marcando una distancia a Van la Lettre de su genial discípulo Aristóteles, que le va a criticar a Platón esa cuestión de que no accede a lo universal, porque a lo universal se accede solo por el logos, por el concepto, por el silogismo, por el razonamiento, etcétera. Y eso es lo que tiene episteme, la dignidad y la elevación de episteme. La episteme es lo mismo que filosofía en Platón. En Aristóteles, la filosofía será episteme, por supuesto, sí y solo sí es lógica. No si es simbólica, no si es mítica, por más que él le reconozca valor a lo mítico. Pero es el logos de la lógica lo que prima en el pensamiento discursivo científico para Aristóteles. Y aquí tenemos que en Platón vemos que se distinguen gravemente, y lo veremos después, porque después viene Aristóteles, lo veremos el miércoles, que hay que quedarse atento a este amor por lo particular, no por lo universal de Platón. ¿Y qué es lo que tiene la poesía? La poesía siempre va a lo particular, como el amor a lo particular, porque en lo particular y particularmente y concretamente se ama. Yo no puedo amar a la humanidad. Tengo que amar a un hombre o a una mujer concretas. Ahora, ese es el camino a la sabiduría. Y ese camino es el que describió en el discurso de Diótima. Y estamos hablando de nuevo del convivio, del banquete. Es el amor que alcanza una expresión tan unívoca porque, según Platón, el fin universal, el telos universal del ser humano, no se contrapone a su carácter, a su ethos especial, ni a su destino. Carácter, ethos, destino, daimon. El fin universal del ser humano no se contrapone a su carácter y a su destino, sino que se acuña y se pronuncia en estos. Y Platón expone la unidad de carácter y destino en el mito de la elección de los muertos que presencia el Panfilio ante el trono de Láquesis en la República 10, 617 y siguientes. El arte de Platón es piadoso, es la expresión más elevada, confirmada y depurada por la razón de la conciencia mítica del destino. La más elevada aplicación de la razón para la conciencia mítica del destino. Así, en la conciencia de las generaciones posteriores se va a perpetuar este Platón que hace ingresar la filosofía en el arte. Es Platón el que hace ingresar la filosofía en el arte, dice Auerbach. Y hay una trilogía en las formas dialógicas que tiene Platón, que él crea. Hay una trilogía de Sócrates, que es la Apología, el Critón y el Fedón. Y solo son un trasfondo de esta introducción de la filosofía en el arte. Y en su lugar comparece el encuentro con la verdad que ahora asume la misión justiciera del destino. El ethos anthropos daimon.
el carácter es el destino. Eso es Platón. Y esa es la introducción de la filosofía en el arte, en la justificación, en la conciencia justiciera del mito trágico que somos los hombres. Esa misión justiciera del destino, aplicada a niños y a jóvenes, a hombres y ancianos, que comparecen en el grácil movimiento del diálogo ante esa prueba y tienen que desvelar cómo son en su disponibilidad, abnegación y poder de decisión, igual que las almas ante los jueces de los infiernos en el mito que relata Sócrates al final del Gorgias. Entonces se revelan o fracasan la valentía y la nobleza del alma y la autenticidad del carácter del ethos interior, tal y como se demuestran las facultades corporales en la práctica gimnástica. Y al mismo tiempo que estos elementos más que inaprensibles y secretísimos se revelan perfectamente como apariencia en una evidentísima visión sensible, parece, sin embargo, como si hubieran sido pesados por una balanza exacta y, por decirlo así, fijados por su arte mensurador. El arte mensurador, mens, mente, espíritu. Por ello, no es de extrañar que la teoría de la filosofía del arte no encontrara en la crítica platónica de la imitación su final, sino su punto de partida, como lo han señalado muchos críticos de arte, como el gran Erwin Panofsky, por ejemplo, dice Auerbach. Y fue el esfuerzo por encontrar una justificación filosófica de las artes lo que paulatinamente condujo a las ideas como modelos de ese lugar supraceleste, el topos hiperuranos, como modelos desde ese topos hiperuranos al alma, o sea, desde la trascendencia a la inmanencia, dice Auerbach. Y al mismo tiempo, el objeto que imitaba el artista experimentó una transformación idéntica. Fue transferido a sí mismo al alma desde la empiria, dado que se creía que no podía ser el objeto real lo que el artista imita. De lo contrario, la obra de arte no sería más bella que un objeto. Y no es un objeto. Todo en el hombre es sujeto, subjetividad. Y lo está diciendo antes del señor Descartes, por cierto. Es la imagen del objeto en el alma del sujeto. Es decir, es la idea inmanente, la noción, en nome, es el noema, la noción, el concepto. En el alma del artista se dan cita ahora imitación y verdad. De aquí resulta entonces una espiritualización extrema del proceso de mímesis. La concepción noble de la dignidad del arte se contrapone a la teoría platónica, pero esa espiritualización acaba por experimentar un nuevo dualismo y un nuevo problema en la profundización plotínica o plotiniana del antagonismo entre la imagen primigenia, la protoimagen, en el alma del creador y la obra materializada, que según se creía solo podía ser forzosamente una copia confusa. Lo vamos a dejar aquí porque tengo cita a las 10 con el médico, tengo que ir hasta el centro. No sé si tienen alguna pregunta para hacer de lo que vamos viendo hasta ahora. Si no, seguimos el miércoles con este recorrido maravilloso que hace Auerbach, que propone Auerbach sobre el destino. No, por mí está bien, Lalo. Bueno, ¿alguien pregunta, comentario? Bueno, hasta luego entonces, jóvenes.